Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso, he trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos, con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Todos tenemos una tarea y una misión en los próximos días, en las próximas semanas, y no es menor. La primera línea la forman los profesionales de la salud, nuestro escudo frente al virus. Ellos, con su entrega, con su sacrificio, nos protegen a todos y merecen el reconocimiento y la gratitud de todos. La misión de las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas es también clara: proporcionar a los profesionales los medios para desarrollar su labor y mantener y reforzar la extraordinaria coordinación que han desarrollado en estas últimas semanas. Quiero también trasladar un mensaje muy especial a nuestros mayores y a las personas con enfermedades crónicas que lógicamente debilitan sus defensas. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. También me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración, la colaboración de los jóvenes, es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Y a todas y a todos, queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unidos para vencer al virus con la máxima responsabilidad y también con la absoluta disciplina social. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana: haremos
haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. Superaremos esta emergencia amparándonos en el Consejo de la Ciencia y apoyándonos en todos los recursos del Estado. Pero también es seguro que lo conseguiremos antes y con los menores daños humanos, económicos y sociales posibles, si lo hacemos unidos y cumpliendo cada cual con nuestro deber. Este virus lo pararemos unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero no hay ningún caso en España. Y yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus. Y España está preparada para hacer frente a esta situación. No hay que minimizar la situación, pero tampoco hay que caer en falsos alarmismos. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso que esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. Sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Como les digo, este patógeno no requiere unidades de aislamiento de alto nivel. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Por lo tanto, aunque puede aparecer algún caso, eso es obvio y todos lo sabemos y se ha dicho repetidamente, lo cierto es que la probabilidad de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas es muy bajo. No quiere decir que no pueda aparecer algún caso, pero como decía la consejera y el doctor Guix y el ministro, tenemos protocolos, procedimientos que ya se han puesto a prueba y que funcionan perfectamente. Todo indica que los nuevos casos parece que se están reduciendo progresivamente. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. En general en España va a ser bajo o muy bajo, pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado o en alguna zona concreta de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto. Pero lo cierto es que a nivel nacional, ya digo, lo hemos planteado como moderado para garantizar que mantenemos la tensión y la sensibilidad, pero en la mayoría de España va a ser bajo. En España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Lo que tenemos que tener, como estamos tratando de hacer en España, es tener un sistema altamente sensible que nos permite identificar cualquier caso en los primeros días de síntomas. Tenemos un sistema que está trabajando en cualquier escenario posible. En absoluto. Yo creo que tenemos un sistema de sanidad público extraordinario. Hay que contar siempre con el consejo y con el asesoramiento técnico científico. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública, que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis. No es necesario que la población utilice mascarillas. Cuando la OMS planteaba como riesgo alto a nivel global y nosotros manteníamos un riesgo bajo en España. Las valoraciones de riesgo cuando se generalizan generan problemas locales porque no todos estamos al mismo nivel de riesgo. ¿Refería más a casos leves que no se hayan diagnosticado coronavirus al no estar el criterio epidemiológico actualizado? Posible es, pero como les digo siempre, posible es casi todo lo que se nos pase por la cabeza. La probabilidad es muy baja. Bueno, ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. Ya le digo que esto lo evaluamos constantemente y puede llegar a suceder, pero ahora mismo no está planteada esa posibilidad. En España tenemos ahora mismo identificados, no les voy a dar la cifra exacta porque van añadiéndose a cada momento, o sea, tenemos alrededor de 115. Hoy creo que ya no es noticia
desgraciadamente que ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España. Es cierto que es una persona que falleció el día 13 de febrero. La opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. Tenemos a fecha de hoy identificados 441 casos, son 93 casos más que ayer. La valoración, aunque obviamente los casos siguen detectándose nuevos casos cada día, la valoración es que la situación no cambia, sino que de hecho en algunas zonas se mejora. Dicho esto, en algunas otras se están detectando situaciones preocupantes. Son brotes en grupos que teníamos en general identificados y por lo tanto no incrementan la probabilidad de transmisión comunitaria. La manifestación de mañana, vamos a ver, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo, pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. A día de hoy tenemos 589 casos. Lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas o en las que su impacto no va a ser el adecuado. Obviamente, si cuando aparece el primer caso en China nos ponemos todos una bolsa de plástico alrededor, no se va a infectar nadie. Pero creo que se podrá entender que cuando aparece el primer caso en China no hay que ponerse una bolsa alrededor. La modificación en la tendencia de nuevos casos notificados no se observó hasta los datos que llegaron el lunes. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. A día de hoy tenemos en España notificados 39.673 casos. Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de calidad con marcado CE. Los volúmenes de test rápidos de las diferentes empresas que van a ir llegando son importantes. Si no recuerdo mal, creo que están en torno a los 5 millones. Tenemos un total de 72.248 casos. Desgraciadamente sigue habiendo un incremento de fallecidos, 5.690 hoy, 78.797 casos. Como les comentaba, la evolución parece que se ha estabilizado, parece que está incluso empezando a descender. Estoy aquí compareciendo porque como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo. Yo creo que el foco ya no está en el pico ya estamos en él, en algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y las UCIs, que es de hecho... Pues decirle que nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy ya han tenido lugar 130 nuevas detenciones. En el día de hoy han tenido lugar más de 20.000 nuevas denuncias ante ciudadanos que todavía no se han metido en la cabeza de que aquí estamos todos corresponsables, somos todos corresponsables de la salud pública y de luchar contra la propagación del virus. Miren, hasta el día de hoy se han practicado 926 detenciones y 102.000 denuncias ante esos incumplimientos, ante esos comportamientos insolidarios, que hemos de decir que son de una minoría de la sociedad. Miren, al día de hoy hay una novedad. Ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de 4 meses de prisión. Quiero decir que la insolidaridad es importante y tiene que tener una respuesta, como en este caso también relevante. También quería hacer referencia a unos nuevos sucesos, tristes sucesos de insolidaridad que también se han manifestado, como el que distintas personas ingresadas en centros hospitalarios, no muchas, es la excepción evidentemente, 3 personas, 2 en Leganés y 1 en Benidorm,
han abandonado de una forma absolutamente irresponsable el centro hospitalario, poniendo en riesgo suplementario al conjunto de la ciudadanía. Poder decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional en este caso, evidentemente ha reingresado a estas personas y se han tomado las medidas necesarias y precisas para garantizar que no reiterarán dicho comportamiento. Solamente desde que se inició el Real Decreto ha habido 73 detenidos por desobediencia. 73 detenidos que han sido detenidos por su irresponsabilidad e insolidaridad, porque podía infectar a otros la enfermedad. Solamente como datos, para que tengan ustedes datos, ha habido 834 denegaciones de entrada y se han controlado más de 1.518 vehículos. Asimismo, se han producido 2 detenciones, una por desobediencia grave y otra por tener en vigor una orden judicial de detención. Los pasos fronterizos que mayor tránsito están soportando son La Junquera e Irún, que es donde estamos incrementando nuestros esfuerzos. Algún hecho aislado que nos obligó a reaccionar, incluso a proceder a la detención de 15 personas. No cabe duda que esto ha respondido siempre a razones de un comportamiento incívico y de desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Que cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. Por tanto, creo que, al contrario, pese a las diferencias que lógicamente tenemos porque formamos parte de 2 organizaciones políticas distintas, con culturas distintas, el trabajo que he tenido con Pablo Iglesias, la coordinación y demás, ha sido óptima y además así lo he dicho en otras muchas ocasiones, que estaba satisfecho con el funcionamiento del Gobierno, con el funcionamiento del Gobierno de coalición. Más de 8.400 personas mayores han muerto en residencias de toda España con coronavirus hasta el momento, según los datos que han facilitado las comunidades autónomas. Vamos a ver en este mapa realizado por nuestra web, nuestra página rtv.es, cómo Madrid suma el número más alto, con más de 4.000 fallecidos. Le siguen Cataluña y Castilla-La Mancha. Desde la Sociedad Española de Medicina Geriátrica reclaman más formación para el personal sanitario que se ha contratado en las residencias con el fin de reforzar la plantilla. Las residencias no conocen bien este plan de acción, no se les ha explicado, no han aprendido cómo responder y qué pasos pueden hacer ellos en la residencia y, por lo tanto, en muchos casos sienten que no son atendidos. Empezamos con un dato, el de esta residencia de Tomelloso, en Ciudad Real. Aquí murieron 76 de sus 150 residentes. Uno de ellos, el padre de Javier, lo vio por última vez en videollamada. Mi padre era huesos y piel. A mí se me caían las lágrimas. Lo único que me dijo él: Javi, sácame de aquí. Aquí hay muchos muertos, sácame de aquí. Cuando tu padre te dice eso y tú estás a 300 kilómetros y no te puedes mover, imagínate cómo estarás. Yo sé que mi padre se murió pensando que lo habíamos abandonado. En un mes, el director del centro declarará ante el juez tras la denuncia de los familiares. Si sirve para que no vuelva a pasar, pues ese grano que hemos ganado. Apartar las cortinas y salir al balcón de su dormitorio para Mari Carmen supone un mal trago diario. Enfrente, una residencia, la misma en la que murió su padre hace ahora un año. Te remueve todo por dentro. Te obliga a estar constantemente recordando. De los 150 fallecidos durante la primera ola en toda Murcia, más de 40 murieron en esta residencia. Con la dirección contagiada y sin médicos hubo, dicen las familias, desatención. Había una persona o 2 por planta. No había personal para atenderlos, es que no, es imposible. A día de hoy se pregunta por qué no llevaron a su padre a un hospital. En la región de Murcia no había colapso hospitalario. Ella y otras familias se han querellado contra la residencia y el Servicio Murciano de Salud. La única vía que encuentro para que me digan y investiguen qué pasó esos días con mi padre, cómo estuvo atendido. El proceso judicial ayuda a resolver dudas, que una vez que queden resueltas van a poder conseguir solucionar ese proceso de duelo que estaba enquistado.
Según la Fiscalía General, hasta junio había 113 causas penales abiertas para investigar lo ocurrido en residencias. Más allá del veredicto, estas familias tienen claro que esta es la única forma de luchar por la memoria de sus padres, pero también por la de tantos otros que murieron en residencias cuando todavía no les tocaba. Al menos 8.353 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la extensión de la pandemia del coronavirus. El Gobierno, por su parte, ha solicitado a las comunidades autónomas datos sobre la incidencia del virus en estos centros y los fallecimientos que espera tener en los próximos días. Los datos recabados indican que la región española más afectada es la Comunidad de Madrid, donde hasta la fecha han fallecido 4.250 ancianos residentes en centros, seguida de Castilla y León con 1.286 y Cataluña con 1.123. En el lado opuesto, Baleares y Canarias son las comunidades con menor número de fallecidos, con 16 y 8 muertes respectivamente. La residencia Puerto Luz había logrado pasar la primera ola sin contagios, hasta que la semana pasada la situación dio un vuelco. Un residente que salía con frecuencia para recibir tratamiento médico dio positivo, luego su compañero de habitación, y así hasta ayer, cuando los responsables informaron de 129 contagios. 13 ancianos han tenido que ser ingresados. Igual que en el puerto de Santa María, en Pilar de la Horadada, Alicante, una residencia es el gran foco de preocupación. Ha tenido que ser intervenida por Sanidad porque de sus 120 internos, 67 están infectados. El centro reconoce una fallecida por coronavirus, una mujer con patologías previas. Además, 11 trabajadores también han dado positivo, pero aseguran que la situación está controlada. Estamos en estrecha colaboración con Salud Pública y Sanidad, Centro de Salud y de diversas autoridades. Por lo tanto, cualquier medida que tomamos está consensuada y validada por ellos. El virus ha entrado también en este geriátrico de Outeiro de Rei, Lugo. Tienen coronavirus 139 mayores, el 75% de los que viven aquí. El caso cero, según fuentes de la residencia, fue una trabajadora que había estado en contacto con personas contagiadas. Hay focos también en 2 centros de Castilla-La Mancha, con casi un centenar de infectados desde el fin de semana. Y en Galende, Zamora, los contagios fuera de control en la residencia del pueblo han obligado a cerrar todos los espacios municipales. Me llamó la doña, la regenta de la residencia, y ponernos en aviso de que había 40 y tantos internados que habían dado positivo, y más de la mitad de la plantilla, unos 16 o por ahí de los trabajadores. Hay contagios además en geriátricos de Navarra, Baleares, La Rioja o País Vasco, donde el movimiento de pensionistas ha denunciado ante la Fiscalía la falta de prevención. Siguen siendo las residencias donde otra vez hay contagios, donde están empezando otra vez los fallecimientos. Lo que queremos es respuestas a lo que está pasando en las residencias. Lo consideramos muy grave. Piden medidas eficaces para evitar que la segunda ola del coronavirus pase de nuevo como un tsunami por las residencias de ancianos. He dado una pista y los que no llevan válvula de exhalación, ¿vale? Que una FFP2, ¿vale? Venga, va, que yo tengo un poquito y queda bien puesto dentro, ¿vale? Así, pero porque es como si fuera un déficit auditivo que tú le estés hablando y, claro, no sé, ¿sabes? Por mucho que grite. Preservamos un poco este espacio para la comida, ¿ya? Yogures y, pues, gelatinas. Queda aquí. Aquí tienes el okay. Este ascensor, mírenlo, este ascensor. Tenéis el break de Tras la hecatombe provocada por el coronavirus en las residencias de ancianos de España, el país empieza a preguntarse ¿qué falló? ¿Qué se hizo mal en estos centros para que la pandemia se extendiera matando a miles de personas mayores vulnerables? Y sobre todo, ¿quién es responsable? Esta residencia privada de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, es el contraejemplo de la tragedia, pues la implantación de un estricto protocolo sanitario ha puesto coto al virus. Lo tratamos todas las habitaciones, todas las esquinas, todo que tenemos en la residencia.
Carlos. Para los mayores todo esto no resulta fácil, pues no pueden salir de sus habitaciones y sus interacciones se limitan a los intercambios con empleados totalmente cubiertos. Yo danzaba por toda la residencia, me iba, me venía, pero como ahora tenemos que estar dentro, porque así nos mandan las circunstancias, pues me aguanto aquí dentro, o leo, o veo televisión. Te van a ocultar un poquito. Todo el personal utiliza material de protección completa y el centro cuenta con su propio equipo médico. El problema de estas medidas drásticas es que los ancianos pierden movilidad, a lo que hay que sumar las graves consecuencias psicológicas del aislamiento. Hemos notado que algunos residentes han caído a nivel emocional. Ya no tienen la misma expresión de antes. Hay gente que hablaba que ahora no habla. Pese a todo, esta residencia resulta modélica a la hora de hacer frente a esta pandemia sin piedad. Según cifras comunicadas por las comunidades autónomas, en las alrededor de 5.450 residencias de ancianos de España han fallecido por COVID-19 o con síntomas similares casi 15.900 personas. Eso supondría cerca del 67% del total de víctimas mortales, si bien muchas de estas personas nunca han sido contabilizadas porque nunca se les realizó un test. La Fiscalía General del Estado ha abierto decenas de diligencias contra residencias de ancianos por no proteger los derechos de sus usuarios. A eso se suman denuncias de familiares y trabajadores. En la Comunidad de Madrid, la más afectada junto a Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, a la tragedia se ha sumado la polémica. Varios municipios gobernados por Podemos quieren seguir el ejemplo de Alcorcón y llevar al gobierno de Díaz Ayuso ante la justicia para obligarle a medicalizar y dotar de medios sanitarios las residencias de ancianos. ¿Puedo coger un momento? Sí, tranquilo. Sí. Para desaturando mucho. Estamos con la pauta de 4 inhaladores, los antibióticos, oxígeno no hay, o sea que no se puede poner más. Y sí, Urbasón 40, nos dijeron que podías meter hasta 80. Y los 4 inhaladores. Y luego los antibióticos. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? ¿Y a cuánto está de fiebre? Y saturando me has dicho, ¿eh? Pero tiene las uñas pintadas. Es buena medición. Sí, mete la pauta que nos dieron y cuando subas pon 2 pulsis, que igual a veces marcan mal. Que calienten un poco el dedo antes de poner el pulsi, porque igual tiene cianosis tal y te sale mal la medición. ¿Vale? Vale, gracias. En la residencia, por ejemplo, en la que estoy, hay 2 casos confirmados. Habían 2 casos confirmados hace una semana. Quiere decir que hay 2 personas a las que se les hizo test porque fueron derivados y todo el mundo que ha estado en contacto con ellos potencialmente lo tiene. Se ponen unas hojas en las puertas de gente que ha estado en contacto y que empiezan a mostrar síntomas respiratorios, etc. Pero no hay tests para hacer. No sabes ni si el personal lo tiene ni si ninguna persona lo tiene. Tampoco tienes pruebas de imagen ni nada. El material nos dieron, cuando se comprobó que habían 2 pacientes, nos dieron 6 kits, que son 6 batas con 6 máscaras. Yo llevo una para poder entrar en esas habitaciones y la utilizas. Yo llevo utilizando ahora mismo una semana, porque no tienes. Desinfectas con lejía, con agua, con alcohol, con lo que sea, pero vas reutilizándolo. Se llega a un punto, cuando estás tantas horas metido en el centro de todo, que la única preocupación que tienes de contagiarte tú es que no vayas a poder venir a trabajar mañana. Porque yo, si lo pillara pero no fuera contagioso, pues podría venir a trabajar, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero con la cantidad de personal que hay, que es prácticamente nula, si falto yo mañana, la persona que pone las inyecciones o que da la medicación o que hace todo lo que estaba haciendo yo, se queda vacío. El momento más duro es cuando llegas a casa después del día y ha pasado muchas veces de gente, o incluso yo o demás, que en un momento dado te pones a llorar. Porque ves la situación como está, piensas esto se queda grande,
no está dotada una residencia para esto, no está dotada la mayoría de los centros ahora, con cómo es la situación. Y te entran ganas de no sabes qué hacer, la verdad. Y piensas, bueno, te das 2 minutos para respirar, te vuelves a poner la máscara y sigues haciendo. Ves las noticias, ves números, piensas, bueno, pues sí, pero tampoco... Y es el momento en el que empiezas a estar metido que te das cuenta de la situación, de que es una situación que realmente no está bajo control. Puedes pensar que son, bueno, pues 1.000 infectados, 1.500 mañana, pero cada una de esas personas, cuando estás en el sitio y te das cuenta de que es una persona que puede estar pasándolo de una forma u otra, es completamente diferente. Lógicamente nosotros intentamos comunicar todas las familias desde el primer momento que se nota algo, que se empieza a ver, no necesariamente que sea un COVID, sino la evolución del paciente, de acompañar al paciente lo máximo que se puede. Estás en las habitaciones pues tranquilizando, dando todo el medicamento que puedas, asegurarte de que no vayan a pasarlo mal. Y incluso hay veces que a través de llamadas de Skype. Los días anteriores que puedan llamar a los familiares y claro, es una situación que no tiene mucha solución, la verdad. Son momentos complicados. Nosotros hacemos todo para intentar que sea lo mejor posible, pero... Yo, todo el tema clases, la verdad es que lo he dejado de lado. Porque estás todas las horas trabajando, piensas al final la carrera que estás haciendo es de cara a ayudar a las personas. Esperemos que no hubiera una situación como esta en el futuro, pero al final te preparas para si hubiera una situación así o cualquier otra situación y piensas, pues oye, al final unos exámenes, si no van bien, pues no van bien o se repiten, pero los estás haciendo para en el futuro poder ayudar de la forma que yo estoy ayudando ahora, con más conocimientos, pero yo creo que ahora mismo los exámenes para mí tienen un valor, pues se queda de lado. Quiero decir, en el tiempo que pueda llegar a casa por la noche, sí que intentas sacar un par de horas, pero si no te da, pues no te da. Se pasará. El problema yo creo que es cuál será el coste de haberlo pasado. Tampoco hay mucha información que se desconoce de si todos los veranos volverá a pasar, si se crea inmunidad una vez lo has tenido, etcétera. Se pasará. Yo creo que hemos empezado mal, hemos empezado que nos ha pillado desprevenidos, no esperábamos lo que iba a ser. Hay que intentar ahora acabar con ello lo antes posible, que la gente que está de cuarentena lo cumpla, que todo el mundo que tenga posibilidad de trabajar de alguna forma y ayudar, pues que se ofrezca y que trabaje, haciendo lo que sea, y intentar que se acabe lo antes posible, por todos. Algo muy importante es la información que se está dando, que se pueda admitir que la situación ahora mismo como está no está bajo control, que es una situación que por el motivo que sea se nos ha ido de las manos y que se necesita el máximo de gente colaborando, y no olvidarse de esta generación que es la que está en las residencias, que son personas igual que el resto de personas y que necesitan un cuidado sanitario bueno, un cuidado sanitario en condiciones, porque igual que pagan ellos su seguridad social y demás, deberían ser tratados pues de la mejor forma, de la forma que se merecen.